Marcelo, esto es una síntesis de conversatorio, entonces el texto que voy a presentar es un texto mixto, tiene por ahí las palabras de ustedes, ¿sí? Hay citas que están leídas, interpretadas por nosotros, en las claves conceptuales que ofrece el profesor de Jules, de alguna manera, ¿sí? Entonces es un texto mixto, eso que lo ofrece. Y son 6 puntos que voy a presentar. 1. ¿Qué nos enferma? La cuestión de la organización del trabajo. Sí. La forma de trabajar enferma a los trabajadores. La presión es muy alta. Ponen exigencias a la gente difíciles de cumplir. Los trabajadores enferman, entonces, mas no por su trabajo, sino por la forma que toman, por la manera de organizarlo. Cuestión en la que los trabajadores no participan. Cito: tu jefatura te dice para qué y por qué estás aquí. En consecuencia, la razón de estar y hacer en el trabajo es definida por otro. Cito: se nos denomina ejecutores del programa. En esta línea, las exigencias, la meta y hasta las formas de cumplirla son puestas por otros. Aquí radica una importante fuente de sufrimiento, pues la pura ejecución implica la invisibilización del ingenio de los trabajadores en el quehacer diario. Ante esto, parece no quedar más que ponerse a la altura de la presión, y para lograrlo, dicen algunos, cito, se empepan en la pega. Esto es, recurren al uso de psicofármacos con la intención de seguir funcionando, de salir victoriosos ante la presión. Otros y otras, que no cantan precisamente victoria, aguantan con el dolor de su cuerpo la acción que exige sostener el trabajo. Cito: una, por ejemplo, llevaba una batea y se cayó. La patrona la hizo seguir trabajando y terminó en cama, hospitalizada. Aquí los psicofármacos o el silencio a costa del cuerpo son funcionales a la organización del trabajo. Favorecen el alcance de su ritmo, bailan con sus exigencias. A veces, esta relación toma la forma de la muerte. Cito: en Victoria, un compañero no aguantó la presión y se suicidó. Enfrentados individualmente a la presión y la exigencia de rendimiento, cada cual se bate con lo que puede, incluso con el ataque a su propia existencia, pues, cito, al final los trabajadores y trabajadoras están a su suerte en este país. Sin embargo, el individualismo y el énfasis en el rendimiento no son cuestiones naturales, dependen de las formas de organizar el trabajo. A esto se suma la desprotección sindical chilena, cito, es una mafia la empresa, busca minar la confianza de los trabajadores hacia los dirigentes. Busca los delegados y los despide. Operan prácticas de persecución e intimidación. Se acosa a quienes hacen explícito y colectivo el malestar, se los castiga, se los despide, marcándolos como ejemplo que no es recomendable seguir. Y así, el miedo se perpetúa en quienes podrían asumir la posición de dirigentes. La rigidez de la organización del trabajo distorsiona los significados y pone trabas tanto al pensamiento como a la acción colectiva. Cito: fortalece el individualismo y a los trabajadores se los come el trabajo. Quedan suicidados en vida. La noción de suicidado es relevante porque pone al suicida en entredicho como responsable único de su acto. Implica, en cambio, la participación activa de un otro en el acto suicida. 2. Expresiones del sufrimiento. Lo invisible de la no salud mental. La irrupción y los efectos de la organización del trabajo en la psique y la salud mental de los trabajadores parece ser una cuestión silenciosa, difícil de advertir. Cito: nosotros no tenemos herramientas para reconocer una patología mental. La pregunta parece ser: ¿cómo actuamos frente a algo que no estamos preparados para identificar? ¿Qué pasa colado? ¿Que se vuelve cada vez más difícil de hablar? Al respecto, la siguiente cita es elocuente. La desconfianza es general. Decidimos no mostrar nuestros afectos. Los afectos quedan exiliados del terreno laboral. Total, acá no vengo a hacer amigos, vengo a trabajar. El malestar psíquico juega a las escondidas y se remite a una problemática individual, a una responsabilidad de cada cual. Cito: uno debe detectar cuando uno está dañado. La necesidad de ocultar el sufrimiento, en buen chileno, de llevar la procesión por dentro,
se tolera hasta que no se puede más. Cito: me han confesado algunos trabajadores que han estado a punto de matarse, a punto de tocar los cables. En consecuencia, al menos en ocasiones, comunicar con palabras el sufrimiento podría operar en lugar del acto suicida. La reflexión de los trabajadores marca aquí un punto de inflexión. Cito: nunca había pensado que el suicidio podía tener que ver con el trabajo. ¿Y cómo pensarlo si se insiste en explicar el suicidio como asunto puramente individual? No obstante, la expresión tocar los cables constituye una imagen que invita abiertamente a pensar en las posibles relaciones entre trabajo, sufrimiento y suicidio. 3. Individualismo y soledad. Quiebres en la dinámica del reconocimiento. Cito: la identidad que me he ido formando es parte de lo que he ido haciendo. En esta cita se juega buena parte de la teoría del reconocimiento presente en psicodinámica del trabajo. Esto es, el trabajo y el reconocimiento de aquello que se hace repercute sobre la identidad. Sin embargo, los colectivos de trabajadores manifiestan que muchas veces, cito, da lo mismo quien haga lo que haga mientras se haga, siendo borrado el aporte singular del trabajador, no reconociéndose su aporte específico y con ello su propia inteligencia puesta en juego en el ejercicio del trabajo. No obstante, la demanda es clara. Cito: busco respeto y que me reconozcan. El respeto y el reconocimiento tienen que ver, utilizando conceptos del profesor de Jules, con el trabajo, con el, cito, reconocimiento de tu aporte como persona a un fin mayor. Esto es lo que parece desdibujarse y lo que va conduciendo a una pérdida del sentido en el quehacer laboral, que se convierte en un trabajar por trabajar, en el que el aporte subjetivo se desconoce. Cito: en lo rutinario el sentido se pierde. Agregamos, el trabajador mismo se pierde, queda invisible, sin reconocimiento. Yo podría dar más, pero me tienen haciendo esto. 4. Hacer lo que no me parece correcto. El tema del sufrimiento ético. En ocasiones, cumplir con el trabajo como es pedido implica ir en contra de lo que los trabajadores estiman correcto. Sin embargo, hay que hacerlo. Cito: tenemos casos de secretarias que deben cobrar cuentas a familiares de fallecidos. Los equipos entre secretarias y técnicos que pasan harto tiempo con los pacientes que después fallecen ya conocen a las familias y luego tener que cobrar 4, 5, 10 millones de pesos es súper complicado. El sufrimiento vivido aquí es de orden ético. La cita expresa la obligatoriedad de hacer una suerte de trabajo sucio, indeseable, incluso cruel, que seguramente exige una buena dosis de insensibilización para poder llevarlo a cabo. Preguntamos, ¿cómo se las arreglan estos trabajadores, hombres y mujeres, para enfrentar tal tipo de tareas y cómo repercute esto en su identidad? En otros casos, los ribetes del asunto implican infligir dolor en los compañeros de trabajo. Cito: soy yo la que tiene que comunicarles el despido. La verdad es que eso no me deja dormir. En este caso, es una trabajadora que ocupa un mando medio la que se ve impelida a encarnar una decisión de la empresa y enfrentar la tarea de comunicar la desvinculación. Como corolario, es ella la que pierde el sueño, la que carga en su conciencia la eliminación de los trabajadores. 5. El ítem de autocuidado o el cuidado como responsabilidad individual. Ante la situación expuesta, algunos, ni siquiera en todos los casos, hay un ítem de autocuidado, generalmente materializado en unos cuantos pesos para realizar alguna actividad. Cito: algo de autocuidado, algo, cualquier cosa, da lo mismo, un asado, una obra de teatro, técnicas de respiración, lo que fuere. Lo relevante del concepto parece estar en lo de auto, es decir, a cargo de cada cual, de cada equipo, no responsabilidad de la organización del trabajo. Sin embargo, cito, tenemos la necesidad de ser escuchados, nos quedamos sin voz, sin esperanza, con la sensación que no hay posibilidades de cambiar. Total, hay un alto así de currículum de psicólogos esperando. El que tiene que cambiar es el trabajador o la trabajadora. En este marco cobra sentido lo de autocuidado, entendido al modo de una suerte de adaptación defensiva a la organización del trabajo que emerge como inamovible y ciega a la singularidad de los trabajadores.
quienes se experimentan como fácilmente reemplazables. 6. Y último. Y la posibilidad de placer en el trabajo. En los conversatorios realizados, la posibilidad de experimentar placer en el trabajo se va configurando como una ausencia, y en esa medida también como una pregunta. Apenas comienza a vislumbrarse, la posibilidad es opacada por un pero, cito: yo tengo una satisfacción importante en lo que hago, pero a la vez pasa que uno empieza a generar un ritmo diario, que es todos los días lo mismo. Esta institución es bastante rígida, cuesta crecer, no surgen nuevos desafíos, nuevas cosas. Yo tiendo a ser una persona que le gusta las nuevas cosas, pero el trabajo no permite tener un pensamiento creativo. El espacio para la creatividad, aunque reducido, es reconocido como el espacio en el que el trabajo constituye satisfacción y oportunidad de crecimiento. Entonces cabe preguntarnos, ¿ejecutar, en el sentido de repetir rígidamente un determinado hacer prescrito por otro, equivale necesariamente a trabajar? ¿O el trabajo constituye finalmente ese hacer creativo que a la postre es capaz de reportar satisfacción? A modo de conclusiones, voy a decir 3 cosas. 1, la pertinencia del espacio de conversatorio que nos permitió, con los trabajadores, pensar el tema del sufrimiento en el trabajo en Chile. 2, la pertinencia de las claves conceptuales que ofrece el profesor de Jules para entenderlo y para entender el tema del sufrimiento en nuestro país. Y 3, la relevancia de generar algún dispositivo que nos permita la emergencia de las posibilidades de placer y de sublimación a través del trabajo. Eso.